Saludo cariñoso, apreciables hermanos, amigos, si los hubieran. Saludo cariñoso para los miembros de Centro Cristiano, con los cuales tengo una directa responsabilidad, pero también saludo cariñoso para todos los hermanos que el Espíritu Santo pone en esta dirección para poder recibir esta palabra que yo esperaría edifique vuestras vidas. Con esos saludos previos paso a compartir la palabra que el Espíritu Santo ha puesto en mi corazón. Tal como lo advertí con la predicación anterior, inicié una serie de predicaciones bajo el título El culto. En la primera predicación lo dije que estaba iniciando una serie de predicaciones bajo el título El culto. Es mi objetivo con esta serie de predicaciones presentar información sobre esta bendita actividad, sobre la actividad del culto, con el fin de que esa información nos guíe en la necesidad y urgencia de que el culto se restaure. Esta información nos ayude a caminar en dirección de la restauración del culto, pero de acuerdo a los principios establecidos en la Biblia para esta bendita actividad. Lamentablemente, y esto es según yo, y dije que esperaría estar equivocado, según yo, esta bendita actividad, el culto, en los últimos tiempos ha ido decayendo hasta llegar a ser una reunión mediática. Eso es lo que así veo yo el culto en la mayoría de casos. Quedando en desuso, en el culto, quedando en desuso la mayoría de aspectos que deben de constituir el fundamento práctico de esta reunión llamada culto. Y en lugar de esos aspectos fundamentales nos hemos quedado teniendo otras actividades que no son el fundamento, no están en el instructivo que debemos de tener para la celebración del culto. En la última predicación analizamos una definición de esta actividad que dije era mía y por tanto es falible. Soy humano y lo que pienso puede tener alguna falla. Y al respecto dije que me gustaría saber qué pensaron ustedes de la misma. Cuando escucharon la definición, me gustaría, y todavía me sigue picando algo, saber qué pensaron ustedes de esa definición, especialmente si la consideraron bíblica, porque al fin y al cabo ese es el aspecto más fundamental, no solo de esto, sino de todo. Si la Biblia lo dice, si está fundamentado en la Biblia, pues es correcto. Y a mí me gustaría saber si al haber oído la definición, ustedes dijeron, sí, esto y esto y esto, sí es bíblico, sí está en la Biblia. Y si había alguna cosa que no fuera bíblica, también dijeran, pero ¿y esto de dónde se lo sacó el pastor Amaya? A mí me gustaría eso. Para continuar con esta serie y presentarles el tema de hoy, necesito que recordemos la definición del culto que repetimos algunas veces en la predicación anterior y que repito, necesito que la repitamos para iniciar la predicación de hoy. Culto, recordarán que así dijimos, es la reunión de los santos con el propósito de presentarse delante de Dios en sacrificio vivo, santo y agradable,
para adorarle y alabarle y para recibir su bendición y edificación y tener comunión los unos con los otros. Vamos a repetirla, lo voy a hacer un poquito más despacio. Le pido que repita conmigo, la repetición tiene su lugar, es la antesala de la memorización y por favor hágalo, usted será beneficiado y bendecido. Culto es la reunión de los santos con el propósito de presentarse delante de Dios en sacrificio vivo, santo y agradable, para adorarle y alabarle y para recibir su bendición y edificación y tener comunión los unos con los otros. Ya lo hemos repetido y creo que por hoy es suficiente. En la continuación de la serie de predicaciones sobre el culto, viene la predicación de hoy bajo el tema, esa es la parte central de la predicación, bajo el tema, el triángulo del culto. Les pido que por favor lo repitamos unas 2 veces más. El tema de hoy es el triángulo del culto. Una vez más, el triángulo del culto. Seguramente todos sabemos lo que es un triángulo. Es una figura o un asunto compuesto de 3 partes. Es un triángulo, tiene tres lados y yo no diría en este caso que son iguales, aunque si componen una sola figura y una sola actividad, pues tienen cada una su especial importancia. ¿Cuál es el tema? Dijimos, el triángulo del culto. Y en este caso, y por este tema, estoy diciendo que para que se celebre un culto, hay 3 aspectos, hay 3 componentes, hay 3 partes que hacen posible que dicha reunión sea un culto. De lo contrario, será una reunión como cualquier otra reunión. Para que sea culto, deben de estar presentes estas 3 partes y lo ratifico. Por supuesto que no me voy a referir al culto colectivo, por supuesto que me estoy refiriendo al culto colectivo, al culto de iglesia. Y si ese culto se va a desarrollar o esa reunión se va a desarrollar de acuerdo al instructivo bíblico, esos 3 aspectos, esos 3 componentes que acabo de mencionar deben de estar presentes sin ninguna excepción. Sin ninguna excepción, esos 3 aspectos deberán estar presentes. Por eso el tema de hoy es el triángulo del culto. Incluso en el caso de cultos a domicilio, que en nuestro tiempo suceden muchos, si se pretende que esa reunión a domicilio sea un culto verdadero, esos 3 aspectos deben de estar presentes. Estos 3 aspectos deben de estar presentes. Pero, ¿cuáles son esos aspectos o componentes que deben de estar presentes en todo culto? ¿Cuáles son esos 3 aspectos? Esos componentes son, y aquí es donde debe de ser, después del tema, estas cosas que voy a decir son centrales porque estas responden al tema. ¿Cuáles son? La presencia de Dios, número 1, la presencia de Dios, la presencia de adoradores, número 2, y la consagración del lugar, número 3. Vamos a repetirlas. Estamos hablando del triángulo del culto y hoy estoy descubriendo cuál es ese triángulo del culto, cuáles son esos componentes del culto, y estoy diciendo que lo primero es, que uno de ellos es la presencia de Dios. Lo segundo es la presencia de adoradores y la tercera es la consagración del lugar. Esos son los 3 componentes. Quiero pedirles, ya lo hemos hecho, que lo repitamos hasta lograr que se queden en la memoria, porque eso nos va a facilitar la comprensión y aceptación de esta predicación. La presencia de Dios, vamos a empezar con ello. La presencia de Dios, como lo acabo de decir, espero que comprendamos que estamos hablando del culto colectivo. Estamos hablando del culto colectivo, que estamos hablando de la reunión de los santos. Y estoy diciendo que para que esa reunión colectiva sea un culto, es indispensable, es imprescindible la presencia, en el caso de la dispensación de la gracia, la presencia del Espíritu Santo.
Esa reunión puede ser pequeña o puede ser numerosa. Nuestras congregaciones tienen diversa cantidad de miembros. Esa reunión puede ser pequeña, puede ser numerosa, pero si el Espíritu Santo no está presente, no es un culto a Dios. Puede ser una reunión pequeñita y porque somos poquitos aquí están, no. O puede ser una reunión grandísima y porque somos bastantes, no. Si Dios no está presente, eso es necesario la presencia de Dios. Se puede decir que la presencia del Espíritu Santo en esa reunión es el sello divino que garantiza, que valida, que autentica que esa reunión es un culto a Dios. La presencia de Dios, la presencia del Espíritu Santo en esa reunión es el sello que garantiza, que valida que esa reunión es un culto a Dios. De lo contrario, ya lo dije, lo repito, no importa que se haga. Que hay cosas que tienen bailarinas y músicos y todo. No importa que se haga y que se diga, ni quienes estén presentes. No importa si el presidente de la República hubiera llegado a esa reunión. Si el Espíritu Santo no está en esa reunión no es un culto a Dios. Estoy diciendo cosas fundamentales sobre esto. Por supuesto que para convencerle de esta necesidad y de lo que estoy diciendo, debemos de ir a la historia de la presencia de Dios en el culto. Es decir, ¿qué ha pasado? ¿Qué ha sucedido en el pasado? Y vamos a analizar la historia de la presencia de Dios en diferentes cultos a través de la historia. En ese sentido, necesitamos conocer la historia del culto con manifestaciones de la presencia de Dios. Debería decir, necesitamos conocer la historia de reuniones con manifestaciones de la presencia de Dios, porque estoy diciendo que si en una reunión no estuvo la presencia de Dios, esa reunión no fue un culto. De la misma manera, quiero dejar claro que no me estoy refiriendo a la presencia de Dios con una sola persona, con un solo hombre, porque también hubo casos, hay de esos casos, en que una sola persona, Dios se presentó y habló con él. Pero no estoy hablando de eso, no fue un culto porque se dio con una sola persona. Dejo claro ese aspecto. En este caso me voy a referir a la historia de la presencia de Dios ante muchas personas, porque cuando estamos hablando del culto, estamos hablando de una reunión más masiva que puede partir de 3 personas en adelante para que sea realmente una reunión hasta llegar a ser culto. La presencia del Señor Jehová en el tabernáculo. Estamos analizando la historia de la presencia de Dios en reuniones del pasado. En este momento no vamos a hablar del tabernáculo, lo haremos un poco más después, sino que vamos a hablar de la presencia de Jehová en reuniones, y estamos analizando la historia. El primer registro histórico que tenemos de la presencia de Dios en una reunión masiva se remonta al Éxodo, especialmente a las reuniones efectuadas en el conocido y llamado tabernáculo. Estoy hablando de Israel, por supuesto. Éxodo 33, 9 al 10, 2 versículos dicen: cuando Moisés entraba en el tabernáculo, no vamos a hablar mucho del tabernáculo en este momento, lo haremos después, sino a la presencia de Dios. La columna de nube descendía y se ponía a la puerta del tabernáculo y Jehová hablaba con Moisés. En esa columna de nube estaba la presencia de Dios, del Señor Jehová. Y viendo todo el pueblo la columna de nube, y esta palabra pueblo, hablando de la colectividad, viendo todo el pueblo la columna de nube que estaba a la puerta del tabernáculo, se levantaba cada uno a la puerta de su tienda y adoraba. Estamos considerando la historia de la presencia de Dios en reuniones masivas del pasado. Después de llegar y tomar posesión, ya hemos hablado del tabernáculo, pero hoy digo que después de llegar y tomar posesión de la tierra prometida, bajo el reinado de Salomón, fue edificado el primer templo, y en la reunión para consagrar aquel santo lugar, la presencia del Señor Jehová le dio su sello de validación para celebrar esta reunión y que esa reunión fuera un verdadero culto. Segunda Crónicas 7, 1 y 2 dice: cuando Salomón acabó de orar,
descendió fuego de los cielos y consumió el holocausto y las víctimas, y la gloria de Jehová llenó la casa, y no podían entrar los sacerdotes en la casa de Jehová, porque la gloria de Jehová había llenado la casa de Jehová. Mire qué maravilloso, la presencia de Dios tomando posesión de aquel edificio que era un lujo de edificio, pero ya dije que no importa lo sencillo, acabamos de hablar del tabernáculo, no importa de la elegancia, lo importante es la presencia del Señor Jehová. Estamos considerando la historia de la presencia de Dios en reuniones masivas del pasado. En el correr de los años, Israel se apartó del camino de Dios y la presencia del Señor Jehová se fue de aquel templo. Y ese templo fue destruido por Nabucodonosor, rey de Babilónico, y todos los utensilios fueron llevados a Babilonia. Mire lo que pasó, el lugar fue destruido y los utensilios llevados a Babilonia. Pero también ese lugar que fue destruido por Nabucodonosor también fue reedificado, y una vez más vino la presencia de Dios para validar aquel lugar para celebrar culto a Dios. Nehemías 8:6. Bendijo entonces Esdras a Jehová, Dios grande, y todo el pueblo respondió: amén, amén, alzando sus manos, y se humillaron y adoraron a Jehová, inclinándose a tierra. En estos versículos aparecen los tres componentes, aparece el triángulo, pero en este momento estoy más enfocado en hablar sobre la presencia del Señor Jehová. Estamos considerando la historia de la presencia de Dios en el culto o en esas reuniones masivas. Y recorriendo esa historia, llegamos al aposento alto, reunión que tuvo una marcada y singular manifestación de la presencia de Dios, porque en esa reunión el Espíritu Santo vino a tomar su periodo y sobre cualquier cosa ser el Señor de la iglesia, aspecto que no sé por qué la mayoría de nosotros no lo aceptamos tan abiertamente. Estoy diciendo que en esa reunión masiva del aposento alto, el Espíritu Santo vino a tomar posesión de su periodo y también tomar su lugar en la iglesia. Hechos capítulo 2 versículos 1 al 4 dice: cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos unánimes juntos, y de repente vino del cielo un estruendo como de un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados. Aquí aparecen los componentes estos también, y se les aparecieron lenguas repartidas como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos. Y aquí está de lo que estamos hablando hoy, la presencia de Dios. Y fueron todos llenos del Espíritu Santo, y comenzaron a hablar en otras lenguas según el Espíritu les daba que hablasen. En esa historia de la presencia de Dios en reuniones masivas, llegamos al tiempo de la iglesia, esta historia puede verse un poco más antigua y un poco más nueva. En esa historia antigua y un poco reciente han habido reuniones de creyentes donde la presencia del Espíritu Santo, valga la redundancia, ha estado presente para garantizar y validar que aquella reunión no es cualquier reunión, sino que es un culto donde el principal componente es la presencia de Dios o la presencia del Espíritu Santo. En los Estados Unidos, estoy hablando de la historia de hace 100 años atrás, en los Estados Unidos hay un lugar que hasta el día de hoy está siendo protegido para que sea un símbolo de la historia del culto, con una marcada presencia del Espíritu Santo. Hay un lugar, el lugar es conocido como la calle Azusa, en Los Ángeles, California. Y aquí en El Salvador hay otros lugares. Estoy recordando el ubicado en las lomas de San Marcelino, conocido como un lugar donde la gente iba de varias partes del occidente, porque los cultos, la presencia del Espíritu Santo era manifiesta. Por lo antes dicho, estoy ratificando que en un culto, en un culto hay un triángulo. Para que sea culto tiene que haber un triángulo. Hay tres componentes, y que uno de esos componentes es la presencia de Dios, sin la cual una reunión del tamaño que sea, del lujo que sea, sin la presencia del Espíritu Santo, esa reunión no es un culto.
Para que sea culto, en esa reunión se debe de contar con la presencia de Dios. Y hablando, compartiéndole este tema a una persona, un amigo mío, me dice, pero ¿cómo saber? Y le digo yo, las cosas no son por encima nomás. Tiene que haber, el Espíritu Santo da testimonio si en verdad en esa reunión está el Espíritu Santo. Pero la situación nuestra es tan triste que no necesitamos don de discernimiento para saber, en este culto estará el Espíritu Santo. Las cosas están tan crudas, diríamos, que uno ya sabe al estar en una reunión, no, aquí no está el Espíritu Santo, aquí esta reunión no es un culto verdadero. El otro aspecto, y para los que no están mirándome, sino que oyéndome, ese vasillito fue para tomar un sorbo de agua. El otro aspecto, o la otra parte de ese triángulo que hace posible que una reunión de personas se convierta en culto, es los adoradores. La otra parte del triángulo es los adoradores. Por favor, bueno, ya lo vimos al inicio de la predicación. En los diferentes ejemplos que hemos venido hablando revisando la historia, los ejemplos que vimos sobre la presencia de Dios, también vimos, y le hice un llamado, que estuvieron presentes los adoradores. Por eso es que los adoradores ocupan el otro ángulo para ir cerrando esa reunión que es un culto a Dios. Los adoradores, no el adorador. El adorador, cuando es una persona que puede suceder, pero no estamos hablando de eso hoy. Estamos hablando de los adoradores. Cuando fui entendiendo este aspecto, casi me vuelvo loco de la emoción cuando estoy comprendiendo esto, porque comprendí la importancia de estos, de los adoradores, sin los cuales una reunión no es un culto, porque para que sea culto deben de haber adoradores. Y yo no sabría decir si los adoradores son los primeros que deben de estar o la presencia de Dios. La misma presencia de Dios demanda la presencia de adoradores para que una reunión sea un culto. Segunda Crónicas 29:20 dice, Segunda Crónicas, lo repito para los que están buscando en sus Biblias, Segunda Crónicas 29:20, después dijo David a toda la congregación, bendecid ahora a Jehová vuestro Dios. Entonces toda la congregación bendijo a Jehová, Dios de sus padres, e inclinándose, aquí empieza la primera actitud de los adoradores, inclinándose, adoraron delante de Jehová y del rey. Segunda Crónicas 7:3 dice, cuando vinieron, Segunda Crónicas 7:3, cuando vinieron todos los hijos de Israel, cuando vieron, debo de leer correctamente, cuando vieron todos los hijos de Israel descender el fuego y la gloria de Jehová sobre la casa, se postraron sobre su rostro en el pavimento y adoraron y alabaron a Jehová diciendo, porque Él es bueno y su misericordia es para siempre. San Juan capítulo 4 versículo 23 dice, San Juan capítulo 4 versículo 23 dice, mas la hora viene y ahora es cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad. Porque también el Padre, tales adoradores, busca que le adoren. Pero ¿quiénes son los adoradores y por qué son tan importantes? Ellos componen, los adoradores, según esta predicación, según la iluminación, la guianza que he sentido, constituyen el segundo ángulo del triángulo del culto. Un adorador, o mejor dicho, los adoradores, no son todas las personas que van a las reuniones evangélicas y que van porque va mucha gente va a los cultos porque es que ahí nos reunimos bastante, y que van porque esas reuniones son alegres y porque el ambiente de estas reuniones son chéveres, así dice alguna gente, ahí el ambiente. Un adorador no va por esas cosas, no va porque va mucha gente, no va porque son alegres, porque allí la gente es bien armoniosa, no va por eso. Un adorador va más allá de eso. Un adorador es un creyente especial cuyo conocimiento de Dios es amplio. Un adorador es un creyente especial cuyo conocimiento de Dios es amplio. Sabe quién es Dios y cómo es Dios.
sabe quién es Dios y cómo es Dios. De la misma manera, un adorador es especial porque sabe y acepta quién es Él. Y por eso no duda en humillarse delante del maravilloso Dios. Esas son las características de un adorador, aunque las vamos a hablar más amplias después. Un adorador sabe quién es y por eso usted los va a ver adorando, postrándose, humillándose, porque sabe quién es Él. No tienen más orgullo o dignidad de sí mismo que la que deben de tener. Por otro lado, un adorador es especial porque comprende que esa reunión no es una reunión cualquiera y por eso toma la actitud, tiene la actitud adecuada de esa reunión. Él comprende esa reunión del culto, ahí está la presencia de Dios y por eso toma la actitud adecuada. Con lo antes dicho, debemos de comprender que la inmensa mayoría de personas que asisten, y aquí es donde yo digo cosas que no gustan, pero creo que son la verdad. Con lo antes dicho, debemos de comprender que la inmensa mayoría de personas que asisten a las reuniones llamadas cultos no son adoradores, porque tal como lo hemos dicho, el adorador es un creyente especial. ¿Y cuáles son las características y cualidades que tiene un adorador y lo hacen especial para conformar el triángulo del culto? ¿Cuáles son esas características? Partiendo de lo más elemental, un adorador es un creyente que ha nacido de nuevo y por lo tanto ha entrado a vivir una vida nueva con todas las implicaciones. La vida nueva tiene una serie de implicaciones. Sí, es cierto que es una vida de victoria, que es una vida abundante, pero tiene un precio que pagar y el que ha nacido de nuevo comprende esas implicaciones. San Juan 3:3 dice, hablando del nuevo nacimiento, respondió Jesús y le dijo, de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. No puede ver el reino de Dios. Un adorador se caracteriza por una devoción real y práctica hacia la palabra de Dios. Devocional que no solo consiste en leerla, por ahí empieza, sino en amarla y deleitarse en ella. Eso es un adorador. Un adorador no es uno que se duerme al empezar a leer la Biblia y que va al culto y no trae ni Biblia. Un adorador se deleita en la palabra de Dios. Salmo 1:2, estoy repitiendo la cita, dice, sino que en la ley de Jehová está su delicia y en la ley y en su ley medita de día y de noche. Lo repito, este versículo es atractivo, es parte del Salmo 1 que dice que somos como el árbol plantado junto, estas son las condiciones para ser como un árbol plantado junto a corrientes, sino que en la ley de Jehová está su delicia y en su ley medita de día y de noche. Especialmente en el culto, el adorador es un reverente delante de la presencia del Espíritu Santo. Ya usted sabe cómo son nuestras reuniones, tan irreverentes, que reconoce, que ha llegado a comprender que en esa reunión está la presencia real de Dios, no una ilusión, no una idealización, porque no, aquí está, pero en la verdad ya sabemos que no está, sino que es que en realidad Él sabe. Él guarda la compostura necesaria y debida para en reverencia, porque Él sabe que ahí está la presencia del Espíritu Santo. Habacuc 2:20 dice, mas Jehová está en su santo templo, calle delante de Él toda la tierra. Ese equilibrio entre la felicidad y la reverencia es importante llevar en el culto. Especialmente en el culto, el adorador se deleita alabando a Dios libremente en cada parte del culto, especialmente en aquellas partes que tienen su fundamento en la palabra de Dios, porque acabo de decir que en los cultos nuestros hay una serie de actividades que no tienen mucho que ver con la palabra de Dios. Efesios 5:19 dice, hablando entre vosotros con salmos e himnos y cánticos espirituales, cantando y alabando al Señor en vuestros corazones, especialmente al culto
especialmente al culto, un adorador no viene con las manos vacías. Y aquí son los aspectos que seguro, ay hermano, ya como dijo, y lo dije en una predicación, hermano dijo, ya se le metió el diablo al pastor porque estaba diciendo algo que lo iba a rozar. Estoy diciendo que especialmente al culto, un adorador no viene con las manos vacías. Dice 1 Corintios 16:2, 1 Corintios 16:2. Cada primer día de la semana, ellos se reunían más el primer día de la semana. Dice, cada primer día de la semana, cada uno de vosotros ponga aparte algo. Y estoy diciendo que no viene con las manos vacías. Según haya prosperado, dice Pablo a los hermanos de Corinto, según haya prosperado, guardándolo para que cuando yo llegue no se recojan entonces ofrendas. Y estoy diciendo que un adorador no viene al culto con las manos vacías, sino que de lo que el Señor le prosperó, eso aparta para traer y consagrar en la casa de Dios. Por lo antes dicho, y mucho de lo que me falta decir, o me faltó decir, debemos de reconocer y aceptar que si queremos restaurar el culto, y debemos de quererlo, y queremos restaurarlo de acuerdo al modelo bíblico, lo primero que tenemos que restaurar, como lo dijo el Señor Jesucristo, es adoradores que adoren en espíritu y en verdad. Sin adoradores se rompe el triángulo del culto, se rompe uno de los aspectos que hacen que una reunión religiosa se convierta en culto. Por lo tanto, la gran necesidad, el gran cuidado, el gran reto es que los que asisten a una reunión evangélica sean verdaderos adoradores. Tales adoradores, dijo el Señor Jesucristo, tales adoradores, el Espíritu Santo está buscando para que se desarrolle un verdadero culto. Pero ¿cuál es la otra parte del triángulo? Ustedes lo recordarán, yo lo mencioné, dije 3 partes. ¿Cuál es? ¿Cuál es la otra parte que hace posible que una reunión se convierta en culto? El lugar donde se celebra el culto. El lugar donde se celebra el culto. Recordemos cuáles son los 3 aspectos. La presencia de Dios, los adoradores, y hoy vamos a hablar sobre el lugar donde celebra el culto, y estamos hablando del culto de la reunión masiva, de la reunión de más personas. Les recuerdo que estamos hablando del culto congregacional, pero lo mismo podría decir del altar familiar. Deben de estar estos 3 componentes, Cuando fui guiado a este tema, especialmente sobre esta última parte del triángulo, mi primera reacción fue que el lugar no era tan indispensable y yo pensaría que ustedes están haciendo lo mismo. Yo llegué no es tan importante, no es tan determinante. Pero después de leer la Biblia al respecto, corregí esa mi manera de pensar y yo espero que ustedes hagan lo mismo. Yo dije, no, el lugar no es tan importante. Está bien los adoradores, está bien la presencia del Señor, pero el lugar no debe de ser tan importante. Después de leer la palabra de Dios, corregí y repito, espero que usted también haga lo mismo. La importancia del lugar donde se celebra el culto no depende del tamaño, no depende de sus acabados, y no depende de la belleza física de esa casa, sino que depende de su consagración, de su dedicación. Es decir, que el lugar donde se celebra culto a Dios debe de ser un lugar apartado, consagrado y dedicado para ese fin. No importa que sea una casita yo he pasado por todas esas edificaciones, debe de ser. Lo importante es que el lugar donde se va a celebrar culto al Señor debe de ser apartado, consagrado y dedicado para ese fin. Y voy a hacer algunas explicaciones más en el transcurso de esta división de mi predicación. Cuando abordé el primer aspecto del triángulo del culto y refiriéndome a la presencia de Dios, dije que iríamos a la historia de esa realidad y en efecto fuimos a esa historia y por ella comprobamos que la presencia de Dios fue una realidad a través de la historia. Lo mismo vamos a hacer en relación al lugar donde se ha celebrado culto a Dios. Vamos a ir a la historia para comprobar que siempre que hubo presencia de Dios y hubo adoradores, también hubo un lugar consagrado para ese fin.
el lugar es importantísimo, el lugar es importantísimo, no tengo otra palabra. En esa historia de los lugares dedicados para tener culto, el primer lugar es el tabernáculo, llamado también tabernáculo de reunión. Es el tabernáculo. El tabernáculo se remonta al Éxodo y la idea no vino de Moisés. No fue Moisés quien dijo, no hombre, necesitamos una casita, hombre, no, vino de Dios, sino que fue el Señor Jehová quien ordenó y diseñó esta edificación para celebrar culto, para tener reunión y que esa reunión fuera un verdadero culto. Éxodo 25:9 dice, Éxodo 25:9, conforme a todo lo que yo te muestre, está hablando el Señor Jehová, el diseño del tabernáculo y el diseño de todos sus utensilios, así lo haréis. La idea y el plano y todo eso vino del Señor Jehová. Así lo haréis. Dado a que el pueblo caminaba por el desierto, dije que el tabernáculo se remonta al Éxodo, dado a que el pueblo caminaba por el desierto, el tabernáculo fue una construcción móvil, la cual se armaba y desarmaba según el caso. Y admirable, se armaba y desarmaba según el caso. Si la presencia de Dios representaba en una nube, se movía, había que desarmar el tabernáculo para instalarlo donde la nube se detenía o la presencia de Dios se detenía. Mire qué maravilloso y qué ejemplar esta actitud de los judíos. Los judíos en muchas partes tienen muchas cosas que enseñarnos. Fíjese, pudo ser que en un mismo día el tabernáculo había que desarmarlo porque la nube se estaba moviendo, la presencia de Dios se estaba moviendo y ellos lo hacían. Y cuando la nube, dice Éxodo 40:36, yo quiero documentar lo que estoy diciendo a la luz de la palabra de Dios o con la palabra de Dios. Éxodo 40:36 dice, y cuando la nube se alzaba del tabernáculo, los hijos de Israel se movían en sus jornadas. Porque ellos lo hacían en 4 horas vamos a llegar hasta... Si la nube había indicado que había que desarmar el tabernáculo, lo desarmaban y la gente ya estaba ordenada, los que llevaban toda la madera y todo lo necesario, y había que caminar en sus jornadas. Por causa de la presencia del Señor Jehová, aquella casa de construcción sencilla había que santificarla, es decir, apartarla y consagrarla para ese fin. Éxodo 29:44 dice, y santificaré el tabernáculo de reunión y el altar. Santificaré asimismo a Aarón y a sus hijos para que sean mis sacerdotes. Santificaré viene o quiere decir apartar, consagrar para determinado fin. Y ahora estamos hablando de santificar el tabernáculo. De la misma manera, por causa de la presencia del Señor Jehová, también los que servían en el tabernáculo deberían de ser santificados. Vamos a pasar esta parte porque estoy hablando más del lugar y no de las personas que también forman parte de esto. Éxodo 30:20 dice, cuando entren en el tabernáculo de reunión, se lavarán con agua para que no mueran. Y cuando se acerquen al altar para ministrar, para quemar la ofrenda encendida para Jehová. Había que llevar cierta liturgia y hacer ciertas cosas al estar en el tabernáculo. Por supuesto que lo más novedoso y espectacular y maravilloso del tabernáculo no era la edificación, porque era una edificación sencilla. Lo más novedoso, lo más espectacular, lo más maravilloso era la presencia del Señor Jehová. Éxodo 33:9 dice, cuando Moisés entraba en el tabernáculo, la columna de nube descendía y se ponía a la puerta del tabernáculo y Jehová hablaba con Moisés. Eso era lo más maravilloso. Éxodo 40:34 dice, entonces una nube cubrió el tabernáculo de reunión y la gloria de Jehová llenó el tabernáculo. Esta sería la primera parte de la historia del lugar que sirve para celebrar culto o reuniones, pero la historia siguió y vamos a ir ahora a otra parte de esa historia. Cuando Israel toma posesión de la tierra prometida, ustedes seguramente me van siguiendo, cuando Israel tomó posesión de la tierra prometida y después de 2 reinados, Saúl y David,
Salomón edificó el templo, el primer templo, para reunir al pueblo y para tener culto a Dios. Primera Reyes 8:11 dice: y los sacerdotes no podían permanecer para ministrar por causa de la nube, siempre esa nube que representa la gloria o la presencia de Dios, porque la gloria de Jehová había llenado la casa de Jehová. Y hoy estamos hablando del templo. Primera Reyes 8:30 al 38, hay varios versículos, vamos a leerlos, por supuesto, es palabra de Dios. Salomón está orando y dice: oye pues la oración de tu siervo y de tu pueblo Israel cuando oren, y voy a ir aquí puntualizando el lugar, cuando oren en este lugar, no dice cuando oren allá en su casa. También tú lo oirás en el lugar de tu morada en los cielos. Dios escucharía cuando ellos oraran ahí. Escucha y perdona. Si alguno pecare, por eso quise leer todo este pasaje porque tiene aspectos muy puntuales. Si alguno pecare contra su prójimo y le tomare en juramento, haciéndole jurar, y viniere el juramento delante de tu altar en esta casa, no era asunto de allá se piden perdón y ya no, había que venir a la casa, esa casa, porque esa casa era importante. Tú oirás desde los cielos y actuarás y juzgarás a tu siervo, condenando al impío y haciendo recaer su proceder sobre su cabeza, y justificando al justo para darle conforme a su justicia. Si tu pueblo Israel fuere derrotado delante de sus enemigos, es otro cuadro, es otra escena. Si tu pueblo Israel fuere derrotado delante de sus enemigos por haber pecado contra ti, y se volvieren a ti y confesaren tu nombre y oraren y te rogaren públicamente en esta casa, tú oirás en los cielos. Por eso es que al leer todo esto yo fui cambiando, porque yo pensaba, no, el lugar no es tan importante, pero fui cambiando cuando fui leyendo todo esto. Y perdonarás el pecado de tu pueblo Israel y lo volverás a la tierra que diste a tus padres, si el cielo se cerrare y no lloviere otra escena más. Por haber ellos pecado contra ti, te rogaré en este lugar y confesar en tu nombre y se volvieren del pecado cuando los afligieres. Tú oirás desde los cielos y perdonarás el pecado de tus siervos y de tu pueblo Israel, enseñándoles el buen camino en que anden. Y dará lluvia sobre su tierra, la cual distes a tu pueblo por heredad. Si en la tierra hubiere hambre, pestilencia, tizoncillo, ayublo, langostón o pulgón, en una predicación cité que un hermano me habló de este pasaje. Y si sus enemigos los visitaren en la tierra en donde habiten, en cualquier plaga o enfermedad que sea, toda oración y toda súplica que hicieren cualquier hombre a todo tu pueblo Israel, cuando cualquiera sintiere la plaga en su corazón y extendiere sus manos, si no puede llegar al lugar, extendiere sus manos a esta casa, ahí está la importancia de la casa, extendiera esta casa, era como un símbolo de la adoración. Cuando cualquiera sintiere la plaga en su corazón y extendiere sus manos a esta casa, iba a haber misericordia para ellos. Siguiendo la historia de los lugares para celebrar culto, estamos hablando de los lugares, llegamos al tiempo del Señor Jesucristo y aquí empiezan las cosas tristes. Siguiendo la historia de los lugares para el culto a Dios, encontramos que el gran templo de Salomón fue destruido y también fue reedificado, pero la presencia de Dios ya no volvió, y sí volvió después, se fue, y en el correr de la historia encontramos al Señor Jesucristo, o encuentra el Señor Jesucristo aquel templo vacío de la presencia de Dios. Mateo 21:13, versículo muy importante en esta predicación. Y les dijo: escrito está, mi casa, casa de oración será llamada, mas vosotros la habéis hecho cueva de ladrones. Aquí esa parte del triángulo del culto ya no estuvo presente. Ahí estaba el lugar, pero el lugar ya no era santificado para Dios, ya no estaba apartado para Dios, sino el Señor dijo: esta casa, que lo digo parafraseado, que es parte del triángulo del culto, ustedes la han hecho una cueva de ladrones. En esa historia de los lugares donde se celebra culto, hemos llegado a nuestro tiempo.
Y los tres componentes del culto siguen siendo los mismos. Es decir, que para que el culto sea verdadero culto o una reunión sea verdadero culto, estas tres partes deben de estar presentes. Y sobre el lugar donde se celebra culto a Dios, ya lo dije, y creo tener razón en lo que digo, que no importa si es una casa sencilla o si es un edificio con perfectos acabados, el caso es que esa casa sencilla o ese edificio de lujo debe de ser apartado, consagrado y santificado para reuniones, a fin de que esas reuniones sean un verdadero culto. Antes, sin entender las cosas como pienso que las entiendo hoy, no estoy aquí queriendo decir que sé más de lo que debo o sé. Estoy diciendo que antes, sin entender las cosas como pienso que las entiendo hoy, siempre pensé que el lugar donde se va a adorar a Dios debe de ser consagrado para eso, aunque sea un lugar público. Así lo hice y no se imaginan cuánto enredo yo tengo aquí en Centro Cristiano cuando han querido mis ayudantes hacer de esta casa que aquí vamos a comer hoy. No, esta casa es para comer pan de la palabra de Dios y tengo que he actuado de esa manera. Entonces estoy diciendo que cuando escribí esta parte, no lograba entender, pero cuando escribí esta parte de mis notas, recordé lo que dije e hicimos en el estadio de esta ciudad. Estoy diciendo que aunque sean lugares públicos, el estadio en este caso voy a hablar de él, cuando se va a tener una actividad que es un culto a Dios, hay que santificar en ese lugar. Cuando hace un tiempo tuvimos una actividad en el estadio llamada Una Tarde junto al Espíritu Santo, yo dije, hay que consagrar ese lugar. Tenemos que consagrar y santificar ese lugar en oración e imposición de manos en la grama, y así lo hicimos. Rodeamos el estadio y oramos santificando ese lugar. Y miren, hermanos, las cosas, no estoy exagerando, y hay mucha gente que puede decir lo que estoy o ratificar lo que estoy diciendo. Un día después, porque la actividad fue un sábado, el día domingo iba a haber partido, y no pudo haber partido porque había presencia de Dios en el lugar, porque el lugar había sido consagrado para tener una actividad. Donde quiera que sea, hay que santificar los lugares donde uno va a tener una reunión para Dios. Es posible que alguno diga, el hermano Marcos exagera, el hermano Marcos se pasa allá. Le aseguro que es lo que la palabra de Dios dice. Recibimos testimonio pues de que había presencia manifiesta de Dios en ese lugar, en el estadio mismo. Es en ese sentido y en esa ocasión, y en ocasión de que posiblemente se reanude la celebración del culto en los lugares apartados y consagrados para ello, me estoy hablando de esta reapertura que puede ser que haya en unos días, no sé por dónde va. Debemos preparar todo. Yo esperaría que mis hermanos, todos estemos preparados. Yo lo estoy haciendo, no se imagina cómo estoy esperando y preparando más los asuntos de carácter espiritual. Debemos de preparar todo para que la presencia del Espíritu Santo esté presente y para que los asistentes sean verdaderos adoradores. Debemos de anhelar que el Espíritu Santo venga a tomar control de nuestros cultos y que nosotros como adoradores seamos verdaderos adoradores. Y debemos de cuidar de que los lugares a donde nos reunimos sean consagrados para ese fin. Conclusión, me estoy acercando al final de esta predicación. Al acercarme al final de esta predicación, les recuerdo que el título de esta serie de predicaciones es el culto. Espero que ustedes lo recuerden. Y que el tema de esta predicación es el triángulo o tricotomía, si quiere agregarle otra palabra, tricotomía del culto. Y que esa tricotomía está integrada por la presencia de Dios, los adoradores y por el lugar donde se desarrolla esa reunión, que queremos que sea culto, En el caso de la presencia de Dios, Dios por medio del Espíritu Santo quiere estar presente en cada culto.
El Espíritu Santo quiere estar presente en cada culto. No sabría decir si Él llega primero o nosotros primero, lo acabo de decir. Porque sabe, el Espíritu Santo sabe, y por eso Él está interesado en los cultos, porque sabe que esa reunión es apropiada, el culto es apropiado para edificar al mismo creyente y para que éste adore a Dios en espíritu y en verdad. El Espíritu Santo lo sabe. Sin embargo, aquí hay como un misterio, y es que la presencia del Espíritu Santo depende de los otros aspectos o componentes, es decir, depende de los adoradores y depende de la santificación del lugar, depende de la santificación del lugar. Son los adoradores los que no solamente deben de velar por presentarse delante del Espíritu Santo aprobados, sino que debe de velar o se debe de velar porque el lugar también esté adecuado, esté santificado, esté consagrado para realizar el culto a Dios, o que esa reunión se convierta en culto a Dios. Cuando el culto se desarrolla, escucha bien, cuando el culto se desarrolla en este triángulo, en esa tricotomía, esa reunión es un culto y por lo tanto es la más maravillosa de las reuniones. El culto no es una reunión cualquiera. El culto es un encuentro, y lo vamos a ir diciendo en las próximas predicaciones. El culto es un encuentro con Dios. Que el Espíritu Santo añada bendiciones a esta palabra.